buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes a todos que nos acompañan ahora nuevamente en este ciclo de conversatorios 2025, Infoarchivos FESI, conversaciones que inspiran, y que este conversatorio es el sexto de este ciclo, en donde tenemos ahora el tema la historia de los archivos y la archivística, con un conferencista que pues verdaderamente nos inspira, como es el maestro Omar Rojas Herrera, a quien nuevamente le damos la más cordial bienvenida y reiterando que es un gusto que nos acompañe, maestro, porque necesitamos, creo que en todas las disciplinas y más en la nuestra, estar escuchando voces, estar conociendo otros contextos que son diferentes, pero que tienen cosas muy en común, problemáticas, situaciones que nos unen como latinoamericanos, como países latinos, y que pues bueno, nos permiten ir creciendo en esta disciplina. Le agradezco su compañía y pues bueno, también a la doctora Mireya Reyes que nos hace favor de coordinar estos ciclos. Doctora Mireya, le dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro ciclo más de conversatorios, infoarchivos, FESI, conversaciones que inspiran. Esta tarde tenemos como invitado para esta charla al maestro Omar, bueno, de quien me voy a permitir leer su semblanza académica. Es historiador. Omar Rojas Herrera es historiador por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con estudios de maestría en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de especialización archivística por la Universidad Internacional de Andalucía en gestión del patrimonio documental y conservación. Omar ha sido becario de la Agencia Española por la Cooperación Internacional para su formación en paleografía y diplomática en Cartagena de Indias, Colombia, y en administración de archivos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. También ha realizado pasantías sobre gestión de archivos para países en desarrollo organizados por la República Popular de China. Omar Rojas se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Escuela Nacional de Archiveros, hoy Archivística. Entre sus cargos públicos fue director del Archivo Histórico en el Archivo General de la Nación. También ha destacado como ponente en los eventos internacionales como lo fue el Congreso sobre la historia de los archivos y los documentos y la información en España. Además, ha realizado publicaciones en temas relacionados con la historia de los archivos en Perú. Bienvenido, Omar. Como vemos, pues tiene una amplia trayectoria, experiencia en muchos de los temas relacionados con la archivística y para el tema que hoy nos ocupa, la historia de los archivos y la archivística. Doy la bienvenida, maestro Omar, y le cedo la palabra. También pues nos tiene una noticia que comunicar, esperando a que pues tenga impacto de manera positiva, por lo que a continuación pues nos va a compartir. Bienvenido, Omar. Este es tu espacio. Gracias, Mireya. Muy buenas tardes o muy buenas noches de aquí desde Lima, Perú. Les agradezco por esta invitación, por esta consideración a mi persona, sobre todo que me permite poder transmitir y compartir algunas experiencias desde la perspectiva de la historia de los archivos y de la archivística en América Latina, ¿no? Pero permítame, antes de iniciar este conversatorio o esta conferencia, realizar un pronunciamiento a título personal. Dado a mi, digamos, a mi entrañable casa, a la que considero al Archivo General de la Nación, actualmente atraviesa por un momento muy crítico, ¿no? Por la cual está siendo prácticamente desmantelado, ¿no? Y hay que decirlo así, ¿no? Y quisiera dar lectura sobre esta situación, ¿no? Hoy el Perú asiste, quizás sin comprenderlo, a una tragedia silenciosa pero devastadora. No hay cañones tronando ni ejércitos saqueando, pero lo que ocurre es tan letal como una guerra. Nuestra memoria está siendo arrancada de su morada y dispersada como un botín sin dueño.
El Archivo General de la Nación de Perú, esa vasta catedral de papel donde respiran las voces de siglos, ha sido condenado por una sentencia judicial que lo obliga a abandonar su sede y a entregarse al desorden, al polvo, a la humedad, a la indiferencia. No son papeles muertos, son gritos contenidos, los de virreyes que gobernaron y rebeldes que murieron por desafiarlos, las manos temblorosas de escribanos coloniales, las cartas de soldados que jamás regresaron y de campesinos e indígenas que solo pidieron justicia. Son también los clamores de quienes en una república accidentada, como la del Perú, exigieron ser algo más que parias, algo más que sombras. Buscaban ser ciudadanos. Allí están los relatos de ciudades recién nacidas, los censos que dieron un nombre a los invisibles, los decretos que fundaron y traicionaron esperanzas. Y ahora, cada caja que hoy se apila en camiones indiferentes no es solo un cargamento, es una vida, siglos enteros, una batalla perdida contra la amnesia que amenaza con devorar al Perú y quién sabe a América Latina también. En 164 años de existencia, el Archivo General de la Nación nunca tuvo un hogar digno. La sede definitiva, tantas veces prometida, vuelve a tambalearse, postergada como si la historia fuese un lujo y no la base de nuestra identidad. Mientras tanto, la larga agonía de esta mudanza que empieza a partir de hoy se prolongará hasta julio del 2026, extendiendo la incertidumbre y la amenaza de la pérdida. Reconocemos y valoramos las expresiones de preocupación de la UNESCO, del Consejo Internacional de Archivos y de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA. Pero insistimos, no basta con un pronunciamiento inicial. Es necesario mantener la vigilancia y el acompañamiento constante. Lo que está en juego no es un trámite administrativo, es el derecho del Perú a custodiar su memoria, a preservar intacta la herencia documental que lo constituye. Por ello, exhortamos a la comunidad internacional y a los gremios archivísticos de América Latina y el mundo a no apartar su mirada, que sus voces se eleven y obliguen al Estado peruano a cumplir sin dilaciones con el deber de proteger su archivo histórico en condiciones dignas, técnicas y seguras. Defender al Archivo General de la Nación, y con esto termino, no es defender papeles viejos, es salvar la médula de nuestra identidad colectiva, porque si dejamos que se pudra en el silencio y la humedad, habremos cometido el peor de los crímenes, enterrar al Perú vivo en su propio olvido. Muchas gracias por estos minutos solamente de pronunciamiento, pero es una preocupación que quiero transmitir, no solamente la mía, sino también de muchos, tanto archiveros como de historiadores peruanos, ¿no? Por la cual esta institución tan emblemática de hace 164 años fundada, que aún no tenga un lugar digno que permita cobijar todos esos fondos tan ricos que vienen desde la época virreinal, ¿no? Ahora sí, quisiera pasar por el lado, digamos, de lo que nos compete a la reunión de hoy, ¿no? No, muy bien, Omar. Esperemos que este pronunciamiento que nos acabas de compartir, pues llegue a vos y que sea transmitido a donde deba de llegar. Y además es un tema que nos preocupa y nos debe ocupar a todos los archivistas, historiadores, a toda la comunidad archivística, ¿no? Ya lo mencionaste, desde el ámbito internacional, la UNESCO, ICA, ALA y por supuesto todos los grupos de archiveros, asociaciones, todos quien se quieran sumar para compartir también este pronunciamiento y que llegue a manos, ¿no? Que sea escuchado para estas autoridades, pues sería lo ideal, ¿no? Y pues Así es. qué lamentable situación, parece que no tenemos muchas palabras para externar ahora mismo lo que tú nos Sí, acabas sí, de sí. compartir y sentimos realmente lo que está pasando y es parte de esto. Gracias. Así Adelante, es. Omar. Gracias, Mireya, ¿no? Es muy lamentable lo que está ocurriendo y no deseamos que ningún país de América Latina pase por esta situación que pasa o atraviesa el Archivo General del Perú en sí. Pues bien, ahora quisiera compartir con usted a través de unas diapositivas para ir hilando, digamos, el tema que nos compete hoy.
¿no? Si me permiten compartir las diapositivas, por favor. A ver, Mientras compartes, les invitamos a nuestros seguidores, ¿verdad? Quienes nos estén acompañando a través de Facebook, a que realicen sus preguntas, a que aprovechen aquí que tenemos al experto y que él se sienta también acompañado por las opiniones, por los comentarios, por los ujú, cuestionamientos que ustedes quieran emitir. Este es su espacio también. Entonces, los invitamos a que nos manden un mensaje a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias de la Información, y que al ujú. final estaremos leyendo sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes, sus felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Se puede visualizar la diapositiva, ¿no? Está perfecta, Omar. Muy bien, gracias, Mireya. Muy bien, he querido hacer una presentación en la que va combinado, digamos, como una suerte de estado de la cuestión, un estado del arte, y también proponer algunas líneas o temáticas de investigación en el marco o desde la perspectiva de la historia de los archivos de la archivística en América Latina. Por eso que le he titulado Una historia de los archivos y de la archivística en América Latina, una historia en construcción, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? ¿No? Es presentar precisamente un estado del arte y de la evolución de los archivos en América Latina, especialmente desde la presencia hispana en sí, aunque también habría que agregar, y esto quizás como una autocrítica de mi parte, ¿no? Agregar también la parte prehispánica, ¿no? O sea, antes de la presencia. Consideramos que sí también hubo nociones relacionadas al archivo, como el caso de Mesoamérica, por ejemplo, la producción, y no sé si cabe bien el término, la producción de códices, tanto en el mundo maya como en el mundo azteca, ¿no? Como en el mundo también de los Andes, donde no solamente fueron los quipus, sino también los tocapus, ¿no? Si bien no hubo una escritura de la cual conocemos y que es heredada del mundo occidental, sí hubo una lógica de registro, tanto en el mundo mesoamericano como en el mundo de los Andes, ¿no? Entonces, el registro, ¿no? Nos permite, digamos, ahí sí, a una tarea mucho más tediosa de poder descubrir e interpretar, digamos, de aquella información gestionada y almacenada en los códices o en los nudos de los quipus o los tapices o mantos, digamos, de los tocapos en el caso del mundo de los Andes, precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un mundo que todavía que falta por explorar y, digamos, ahondar más en una investigación relacionada a esa cosmovisión eh, desde la perspectiva de una historia de los archivos. En una palabra, quisiera un poco ordenar este punto, ¿no? Los archivos desde la cosmovisión mesoamericana o desde la cosmovisión andina propiamente. Ahora, entrando, digamos, ya desde la presencia hispana en América, digamos, sí es importante, digamos, establecer algunos puntos que van de la mano, digamos, con la historia del documento, que no es lo mismo con la historia de la escritura y que no es lo mismo con la historia de los archivos. Entonces, partamos, digamos, ¿de qué historia hablamos? De acá precisamente lo que he podido titular una historia en construcción, ¿no? ¿Hablamos de la historia del documento o hablamos de una historia de la escritura, que lo hay, por cierto, o hablamos de una historia de los archivos, ¿no? Que aún es escaso, ¿no? Entonces, de ahí que me permito, digamos, utilizar algunas herramientas teóricas, por cierto, que me permiten un poco, digamos, poder buscar un marco interpretativo para poder analizar realidades en América Latina, ¿no? Y discúlpeme, a veces cuando quienes practicamos la historia y queremos hacer desde una historia global o desde una historia comparativa, ¿no? En relación con otros países, siempre acentuamos desde nuestra realidad. En el caso mío, por cierto, desde el Perú, por cierto, ¿no? Establecemos comparaciones Perú con México, con Colombia, etcétera, ¿no? Y siempre se da énfasis. Ese es quizás uno de los riesgos que a veces corremos
los historiadores cuando queremos hacer algo comparativo, por cierto, ¿no? En diversos aspectos. Pero regresando al punto de la utilización de algunas herramientas teóricas, ¿no? O como fundamentos teóricos, es muy importante algunos trabajos clásicos, ¿no? Yo diría hasta filosóficos, ¿no? Creo que citar a Jacques Derrida, el libro del mal de archivo, creo que es ampliamente conocido, nos proporciona este marco fundamental para poder comprender los archivos no solamente como depósitos neutros, ¿no? de información, sino como construcciones sociales cargadas de poder e ideología, ¿no? Entonces, acá viene esta revisión del concepto de archivo, ¿no? como una instancia de autoridad y legitimación, ¿no? Muy relevante que puede bien encajar para el contexto latinoamericano, ¿no? Es decir, ¿cuál era la noción del archivo? ¿No? En en sus diversos etapas de la historia latinoamericana, ¿no? Por otro lado, otra herramienta que también puede ser fundamental es el caso de Terry Cook, ¿no? Tan conocido también, ¿no? Y Terry Cook, a partir de dos artículos importantes, ¿no? Complementa, digamos, en proponer una historia de las ideas archivísticas que trascienda no solamente una mera descripción de una propia de una historia institucional, de cómo funciona y por qué funcionaba y para qué funcionaba, sino para abordar paradigmas conceptuales que nos permiten guiar a cómo, digamos, se han llevado a cabo en la evolución las prácticas archivísticas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando estas prácticas archivísticas. Por ejemplo, digamos, ¿cuál ha sido la evolución de los cuadros de clasificación en el tiempo? En el caso del Perú, para mí me resulta fascinante este tema porque cuando uno revisa las crónicas, por ejemplo, las crónicas, a mí se me viene de Fray de Bernardo de Salinas, que escribe una de las crónicas relacionadas a la gráfica del Nuevo Mundo, ¿no? Pero en uno de sus capítulos, ¿no? Fray de Salinas, en su juventud, fue paje o secretario de cámara del virrey antes de ser sacerdote, ¿no? Y en uno de sus escritos señala, yo fui el que organicé y establecí estos temas en la organización de los documentos, en encomiendas, en repartimientos de tierras, en tal, en tal. O sea, cuando comienza a detallar, ya nos da una idea o una noción de cómo se concebía la clasificación. Y por qué no decirlo también, cómo comienza a identificar para poder clasificar. ¿No? Y estamos hablando de las etapas iniciales, siglo XVII, por ejemplo, que es la primera información que he podido recoger, digamos, cuando uno comienza a rastrear el caso de las clasificaciones de documentos en el tiempo. Y así podemos encontrar, digamos, a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, a lo largo del siglo o del comienzo del siglo XX, de cómo se llevaron a cabo las primeras clasificaciones para efectos de tener un una organización de los archivos respectivamente, ¿no? Entonces, la perspectiva que nos ofrece Terry Cook precisamente nos da, digamos, esta herramienta de estudiar desde las prácticas archivísticas, algo que coincide con Agustín Vivas Moreno, por cierto, ¿no? Un historiador de la Universidad de Extremadura, ¿no? que tiene un bellísimo libro que se llama Breve Historia Cultural de la Archivística, donde también coincide con Terry Cook en que es necesario estudiar acerca de los usos, ¿no? de la práctica archivística, ¿no? Por otro lado, digamos, otro de los puntos que nos prestan a proporcionar temas de investigación tiene que ver con Catherine Burns, por ejemplo, que para el caso del Perú, ella presenta una de las contribuciones más interesantes acerca de la escritura y poder en los archivos, ¿no? Y a partir de sus estudios sobre los archivos virreinales, trata de demostrar cómo la escritura y los documentos constituyen instrumentos fundamentales de dominación española en América, ¿no? Y sus análisis se centra pues en la cultura letrada colonial que proporciona un marco interpretativo para poder entender la génesis de estos sistemas archivísticos, ¿no? a nivel de América Latina en general.
¿no? Eh, si vamos un poco más allá, digamos, un autor como Brenke profundiza en la línea de, digamos, de examinar las funciones del conocimiento en el gobierno colonial español. A partir de un texto, mm, tremendos textos relacionados al imperio español, digamos, él aplica el concepto del imperio empírico, que destaca cómo la recopilación y la sistematización, o acaso organización de la información, constituye un elemento importante para la administración del Estado colonial, ¿no? Entonces, y esto trae como consecuencias directas en la formación progresiva de los primeros archivos en los distintos virreinatos de América, ¿no? Y esto parte a partir de las ordenanzas de 1790, ¿no? Cuando se crea el Archivo General de Indias, lo cual genera un impacto que llega a América, cuyo mayor impacto lo absorbe el Virreinato de Nueva España, lo que es ahora México, cuando implementa el Archivo General de Nueva España, ¿no? Que a raíz ya posteriormente, en 1821, con la independencia mexicana, cambia la denominación como Archivo Público General de México, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy interesante, pero curiosamente estas ordenanzas no llegaron a calar al caso del peruano, ¿no? No hubo un archivo central, no hubo un archivo general antes y durante, digamos, del virreinato, ¿no? En el virreinato y posterior a la independencia, ¿no? Que eso posteriormente me gustaría desarrollarlo más adelante, ¿no? Entonces, aquí ya entramos a una parte relacionada a los enfoques desde el punto de vista metodológico, ¿no? ¿No? Friedrich y Dylon en el año 2018 aportan, digamos, una perspectiva renovada sobre el nacimiento del archivo. Ellos tienen un texto pensado quizás más para Europa acerca del surgimiento o el nacimiento del archivo y nos da, digamos, algunas propuestas que nos permiten examinar los procesos históricos concretos de formación archivística. O sea, ¿cómo surge la formación archivística, cómo se va profesionalizando desde el mundo empírico a la praxis y a la profesionalización? Y esto se ha venido evidenciando desde los finales o mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde van surgiendo las primeras escuelas, incluyendo universidades. En el caso de América Latina es muy latente, digamos, con la Escuela de Córdoba, por ejemplo, ¿no? O digamos en otras realidades, digamos, no sé, acá sí recurro, digamos, a mi ignorancia, en el caso de México, pero España con la Escuela Iberoamericana de una u otra manera también aporta, digamos, y refuerza o fortalece en la formación, capacitación y formación, digamos, de los primeros profesionales en archivística. Y acá viene una parte muy interesante y curiosa, ¿no? Y es fuerte, la presencia fuerte femenina, ¿no? Yo me atrevería a decir hay un término que es la feminización de la archivística, ¿no? En el mundo latinoamericano, ¿no? Y esto marca un hito muy importante en la capacitación y formación. Esto sin ánimo de denigrar, digamos, la presencia masculina, pero la presencia de la mujer en la formación archivística fue muy fuerte en los años 70 principalmente, ¿no? Y esto hay que mencionarlo con Vicenta Cortés, por ejemplo, quien fue la que impulsó estas capacitaciones con la Escuela Iberoamericana, hoy Escuela de Archivos para Iberoamérica, entiendo, ¿no? Donde prácticamente han surgido diferentes generaciones o promociones de mujeres que se insertaron en el mercado laboral, sobre todo en el ámbito archivístico, ¿no? ¿No? Y esto forma parte propiamente de la historia de la archivística en general. Y siguiendo, digamos, con otras líneas o enfoques de trabajos de investigación, tenemos a Eric Ketelaar que introduce el concepto de la historia social de los archivos, ¿no?
y que resulta fundamental para comprender los archivos como instituciones socialmente construidas. Vale decir, digamos, desde su experiencia de estudio de los archivos, desde la historia social de los archivos en el mundo holandés, digamos, proporciona un modelo metodológico que puede bien ser aplicable o encajable, digamos, en el mundo latinoamericano para estudiar esta relación entre archivos y construcción nacional, ¿no? Archivos y construcción nacional, ¿no? Esta relación de archivos y sociedad. Yo recuerdo un artículo de Alicia Casas Barrán, una uruguaya, una archivera uruguaya, que en uno de sus trabajos se aproximó a esta relación de archivos y sociedad, ¿no? En la cual, cómo, digamos, los archivos en el tiempo no solamente recibieron, como se dice, investigadores para poder construir historias o narrativas de historias oficiales, sino también cómo progresivamente la sociedad, ¿no? O fue interesada o fue indiferente al funcionamiento del archivo, ¿no? Y esto dentro de una conformación, ¿no? Del Estado. No olvidemos que a partir de las independencias, desde 1820 o 30, los estados todavía no terminaban de consolidarse, ¿no? Entonces, los archivos, de una u otra manera, en el caso del Perú, estuvieron muy relegados, ¿no? Había preocupaciones muy aisladas de buscar centralizar la información, ¿no? Otros, digamos, como que no era tan necesario o que se mantuviera en sus propias regiones. Hablo en el caso del Perú. Y eso fue muy evidente en los grandes debates políticos que se dieron a lo largo buena parte del siglo XIX hasta 1858, donde recién se conforma un una comisión para poder, digamos, diagnosticar la situación de los archivos virreinales, ¿no? Y proponer una ley que permita la creación de una institución como es el Archivo Nacional del Perú, que se concreta en 1861, ¿no? Ahora, si buscamos ver un panorama general para América Latina, digamos, o sea, desde las perspectivas regionales en América Latina, existen varios aportes. Y esto es muy interesante porque recién podemos decir que a partir del siglo XXI, en las primeras décadas del siglo XXI, ya van surgiendo algunos aportes y preocupaciones relacionados a los archivos de América Latina. Tenemos la compilación de Carlos Aguirre y Fernando Villaflores, ¿no? Y que ofrece una de las primeras síntesis regionales sobre los archivos y la construcción de la verdad histórica, ¿no? Y esto está más relacionado sobre todo a cómo los archivos se comportaron, digamos, durante las violencias políticas en América Latina y las comisiones de la verdad que se conformaron en en algunos países de América Latina. En el caso de Perú, se conformó una comisión de la verdad, ¿no? Y producto de ello se conformó todo un centro de documentación, ¿no? Donde acopió toda la información relacionada a la violencia política peruana del 2000, del año 80 al año 2000, ¿no? Información que, por cierto, está centralizada en lo que es ahora el lugar de la memoria. Pero también vale la pena señalar que hay información sobre estos casos en algunos ministerios, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa o o instituciones como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, estos digamos, tienen una historia que contar, ¿no? Sobre la violencia política. Pero también hay que señalar de cómo también van surgiendo archivos producto de necesidad de defender las demandas de las víctimas por desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, durante las violencias políticas. Hace poco, por ejemplo, aquí en el Perú, en la región de Ayacucho, se acaba de inaugurar un archivo de la memoria de la Asociación de Desaparecidos, ¿no? Andasafafet, algo así se llama la denominación. Es una asociación de desaparecidos de Ayacucho, ¿no?
donde han podido acopiar información muy interesante, ¿no? Pero por una necesidad de parte de los familiares, ¿no? Ante, ante casos que buscan resolverse o que están quedando impunes. Lastimosamente, y hay que decirlo, y esto me permite un poco también complementar lo que está ocurriendo en el Archivo General de la Nación, y por qué no decirlo a nivel también de las regiones del Perú, ¿no? Por desgracia, en el Perú se ha emitido una ley de amnistía a los militares, ¿no? Que ocasionaron daños o graves vejámenes, ¿no? O de lesa humanidad contra, digamos, pobladores o civiles, ¿no? Durante la violencia política en los años 80 al 2000. Y esto constituye un grave daño a la memoria, sobre todo a la memoria de los desaparecidos, que afecta a los familiares de los mismos, ¿no? ¿No? Pero esto también genera un enorme impacto y un gravísimo precedente que afecta también a los archivos en general. Y debo decir, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en los archivos del Ministerio de Defensa, donde se custodia información valiosa relacionados a hechos sobre abusos cometidos por militares, ¿no? En contra de campesinos, familias, etcétera, civiles, etcétera, estudiantes, ¿no? Entonces, establecer una ley de esta naturaleza en la cual queda impune estos casos es también de una u otra manera buscar desaparecer, quién sabe, y esta es una especulación, estos archivos. Es dar pie a esta parte, ¿no? Y esto resulta un peligroso precedente que está marcando aquí en el Perú y que podría tener un impacto no solamente en mi país, sino también un impacto a nivel de América Latina, ¿no? Y bueno, continúo para no, tengo a veces el riesgo de desviarme de estos temas, pero también existen otros estudios relacionados a los archivos de Cunil, Struch y Ramos sobre actores, redes y prácticas dialógicas, que fue publicada, entiendo yo, por la Universidad Autónoma de México sobre la construcción y uso de los archivos latinoamericanos. Es un estudio de larga duración que abarca del siglo XVI al siglo XXI que permite identificar continuidades y rupturas en las prácticas archivísticas regionales y que proporciona un marco interpretativo valioso, digamos, para estos estudios comparativos, ¿no? En el caso del Perú, digamos, hay también estudios que se han dado de manera muy aislada o que no se le ha dado la debida importancia. Pero sin embargo, los estudios más pioneros o que dieron registros sobre el conocimiento de la situación de los archivos, ¿no? Ese de Ulloa Cisneros que se publicó en 1899 en la revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales, ¿no? Aquí en Lima, Perú. ¿No? En ella vemos todo un diagnóstico o acaso una historia decimonónica desde los archivos, ¿no? Desde la presencia hispana hasta, hasta finales del siglo XIX. Posteriormente, digamos, se dieron otros trabajos de Fernando Silva Santiesteban sobre la situación de los archivos en el Perú, ¿no? La de Guillermo Loman Villena, ¿no? Acerca de los fondos documentales para la investigación, ¿no? En la cual nos da unos datos muy interesantes. El problema de estos dos últimos que acabo de citar, de Fernando Silva Santiesteban como la de Guillermo Loman Villena, si bien nos dan deliciosas información y muy rica información, el problema es que no citan la fuente. Y esto, digamos, dificulta un poco para poder contrastar la veracidad, ¿no? De estos datos, ¿no? Que no está de más hacerlo, por cierto, ¿no? Ya es cuestión de buscar las crónicas o los documentos propiamente, ¿no? Pero pero sí, de una u otra manera es muy interesante porque nos permite rastrear la trayectoria, la formación de estos archivos tanto en la etapa virreinal como en la etapa republicana. Luego tenemos algunos trabajos pequeños, como la de nuestro conocido don César Gutiérrez Muñoz, ¿no? Sobre el caso de un archivero del siglo XVIII, como Antonio de Somoza, ¿no? Acerca de sus condiciones laborales y del archivero, ¿no?
algo que es muy poco explorado en la historiografía archivística. Pedro Guibovich Pérez, Perdón, Omar, dime, solo dime. quisiera asegurarme de algo. Tu presentación no está avanzando. Has Ay, cambiado perdón. de... Sí, 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 gracias. no, 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 gracias, Mavi, por acordarme, ¿no? No, las diapositivas que estoy pasando, digamos, no siempre son más referenciales frente a lo que estoy diciendo, por si acaso, ¿no? Pero, digamos, como señalaba para el caso del Perú, digamos, tenemos el caso de Pedro Guibovich Pérez, que lleva a cabo estudios sobre el archivo de la Inquisición de Lima en cuanto a su destrucción a raíz de las Cortes de Cádiz en 1813, ¿no? Luego tenemos la de Silvia Tello Olivos, que a través de una tesis de investigación realiza un trabajo sobre los antecedentes a la creación del Archivo Nacional. Igual que Pedro Gibois, también hay un trabajo sobre la formación del Archivo Nacional, ¿no? La diferencia entre Silvia Tello y la de Pedro Gibois, la Silvia Tello realiza un rastreo inclusive desde los años previos a la independencia, ¿no? Inclusive trata de buscar una reconstrucción de cómo los archivos, antes de la creación del Archivo Nacional, ¿no? Sufrieron los primeros incendios, ¿no? Y cuál ha sido el recorrido que terminaron abandonados en un claustro de San Agustín, en el centro de Lima, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo nuestra sociedad en ese entonces y las autoridades políticas de entonces le dieron o le restaron importancia sobre la necesidad de contar con un archivo general o nacional, a diferencia de México que sí lo mantuvo, ¿no? Heredado del Archivo General de Nueva España, ¿no? Y que termina constituyéndose como Archivo General de la Nación de México en 1821 en adelante, ¿no? ¿No? Entonces, están también los míos, por cierto, ¿no? Tengo dos artículos que precisamente buscan explicar sobre, digamos, cuál ha sido la situación de los archivos durante los años de la independencia, entre 1820 a 1826, ¿no? Donde trato de dar mayor énfasis a dos decretos, uno la de General San Martín, donde mantiene la continuidad de las funciones de las instituciones y la continuidad del funcionamiento de los archivos, y lo digo en plural, ¿no? Y la capitulación de 1824 a raíz de la batalla de Ayacucho, donde se estipula la cesión o entrega de los archivos virreinales, ¿no? a los libertadores o al ejército patriota en ese entonces, ¿no? Una manera de poder de legitimar, ¿no? Posesionar y darle la titularidad a través de los documentos para que se constituya como Estado independiente, ¿no? A partir de la consolidación de la independencia con la batalla de Ayacucho en 1824, por cierto, ¿no? Y que esto se consolida aún más, aún en 1826, con la rendición de Rodil en los castillos de la fortaleza de Real Felipe en el Callao, cuando se entrega los últimos archivos, por cierto, de español al ejército libertador, por cierto, ¿no? Entonces, este es uno de los aportes que precisamente quien les habla estaba llevando a cabo estos trabajos, ¿no? Entonces, también tenemos aportes a nivel de América Latina, como acabo de señalar, y como precisamente ustedes pueden ver en la diapositiva. No hay que olvidar el aporte que ha brindado el grupo de trabajo de historia archivística, ¿no? De ALA. El grupo de trabajo, gracias a Gustavo Villanueva, ¿no? María José Bani y Eliseo Gabriel Geijo, llevaron a cabo toda esta compilación de estudios y trabajos de toda América Latina y España y Portugal, ¿no? Que nos permite dar una idea o un balance de estado del arte de los estudios de la historia archivística latinoamericana, ¿no? Yo creo que este es un punto de inicio frente a lo que acabo de señalar, ¿no? Que nos permitan abrir más líneas de investigación, más líneas de trabajo, y esto se vuelve más enriquecedor todavía, que nos permita comprender a partir del conocimiento de los archivos en cuanto a su conformación. Y no solamente de los archivos, sino del documento. Y acá viene otro punto que de repente no he podido desarrollar porque ya el tiempo me está ganando. Es la gestión de los documentos.
¿Cómo cuál fue la dinámica y la producción documental, digamos, en los tiempos virreinales como en los tiempos republicanos, ¿no? Y tuvo su propia dinámica. Y basta revisar la legislación indiana, como también basta revisar la legislación de comienzos del siglo XIX o los comienzos de la vida independiente de los países, tanto como el caso de México, como el caso de Perú, como el caso de Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? Y esto es muy rico porque nos permite comprender, digamos, el flujo de los documentos, la producción documental de estas instituciones, digamos, desde la óptica de la gestión documental desde la historia propiamente dicha, ¿no? Entonces, los aportes latinoamericanos, como acá estoy señalando en esta diapositiva, ¿no? Podemos verlo, como ya lo he mencionado, a Agustín Vivas Moreno, a partir de su breve historia cultural de la archivística como un fenómeno cultural. Tenemos la de Diego Navarro Bonilla, ¿no? Un historiador archivero español, que trabaja sobre la imagen y la representación del archivo, ¿no? La de Margarita Gómez Gómez sobre los agentes y la producción documental, ¿no? Y acá también me atrevería a citar otro texto que complementa a Margarita Gómez Gómez, es la de José Mariluz Urquijo sobre el agente de la Administración de Indias, ¿no? Donde también nos explica sobre el comportamiento del oficial archivero. Y el oficial archivero que va surgiendo más en el siglo XVIII todavía continúa también durante los años de la independencia. En el caso del Perú es evidente, ¿no? En muchos decretos, ¿no? Se designa al oficial archivero. Y tenemos el caso, en el caso del Perú precisamente, y me atrevo a mencionar el caso de Francisco Taramona, ¿no? Francisco Taramona, digamos, es un oficial archivero que termina consolidándose hacia 1835, pero venía trabajando desde los tiempos virreinales como, digamos, un oficial que estaba encargado de la tesorería de Hacienda. ¿Ah? Entonces, y acá esto explica el por qué no se dio la importancia o no fue prioritario en crear un archivo nacional. Porque estamos hablando de información sensible, de información que estaba relacionado a cuentas, a rentas, a las cuestiones fiscales, en fin, tributaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en años tan calientes de guerras de independencia, donde se buscaba recaudar fondos para sostener las guerras, no tanto por el lado de los libertadores como por el lado de los realistas, claro, era necesario contar con esta información. De ahí que el general San Martín, ¿no? No vio por necesidad establecer un archivo nacional o un archivo general de la nación, ¿no? O sea, había un trasfondo económico, pero sin embargo, digamos, el germen que da pie posteriormente a la creación de un gran archivo nacional recién en 1861 tiene que ver con los archivos de Hacienda, ¿no? Que todavía esto no está trabajado. Pero en el caso, por ejemplo, y me cito a señalar el caso de Silvia Tello, precisamente tiene en su tesis relacionados a los antecedentes del Archivo Nacional, da a entender, ¿no? Que el germen de la conformación del Archivo Nacional tiene que ver con los archivos de Hacienda, ¿no? Y eso habría que articularlo precisamente y darle una explicación. Y esto nos da otra línea de trabajo, ¿no? Archivos y economía. ¿Qué tan importantes fueron estos archivos en el ámbito de la economía? Claro, porque guardaba y custodiaba información que tiene que ver con los tributos, con la gestión fiscal, con las rentas, con las contribuciones, etcétera. Y era información valiosa, ¿no? Las titularidades, posesiones, etcétera, de bienes, inmuebles, en fin, ¿no? Entonces, era importante, ¿no? Entonces, y ahí es donde los archivos juegan un rol importantísimo sobre todo en los comienzos o en los años de la vida independiente de un país, como el caso de Perú, como el caso de México, como el caso de Colombia o Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la de María Cristina Bentancur, que ya lo cité, pero que tiene que ver mucho con la tradición archivística latinoamericana en cuanto a los usos, a las prácticas, ¿no? Precisamente. La de Gustavo Villanueva Bazán, que en su tesis tiene una tesis que fue publicada posteriormente, desarrolla acerca de la noción y evolución del concepto de archivo en el tiempo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Conocer la trayectoria, yo me atrevería a decir desde un punto de vista de la historia conceptual, ¿no?
de Koselleck o de Gadamer, ¿no? No sé si el amigo Gustavo llegó a leerlo estos textos, pero su trabajo me da a entender bajo ese enfoque, ¿no? Y la de Alexandra Walsman sobre una historia social del archivo propiamente, ¿no? Entonces, buscar que, digamos, cómo los archivos se comportan, digamos, en una sociedad dependiendo, conflictiva, una sociedad violenta, en fin, ¿no? Pero también, y cosa que de repente no lo menciona aquí, o salvo más adelante en otras diapositivas, ¿no? Eh, Falta también poder buscar una relación entre archivos, Estado y nación. No es una creación mía. Esto lo estaba y lo venía impulsando, digamos, el historiador francés Pierre Nora en su libro Lecciones acerca de la memoria, digamos, él advertía sobre la necesidad de que en los lugares de la memoria, es decir, museos, bibliotecas, monumentos, etcétera, y los archivos, se vean la posibilidad de establecer esa relación, ¿no? Estado-nación, archivos, ¿no? Dentro del marco de la conformación de los estados nacionales. Hay un libro compilatorio, digamos, cuyo prólogo le brinda Pierre Nora, pero que fue editado por Bruno Delmas, con otro historiador no francés, que compila, ¿no? Varios estudios europeos sobre el caso de Polonia, el caso de Francia, el caso de Inglaterra, el caso de Alemania, de España misma, etcétera, cómo se ha ido conformando los sistemas archivísticos, cómo se ha ido conformando los grandes archivos emblemáticos, ¿no? Etcétera. Pero también hay un texto, ¿no? Que vale la pena mencionar, además de Bruno Delmas, la de Pierre Nora, etcétera, la de Maria Pia Donato, ¿no? Una historiadora italiana que tiene un libro maravilloso, lamentablemente no traducido al español, ¿no? Que solamente está traducido en italiano y francés, que tiene que ver con la confiscación de la historia, ¿no? Los archivos en la era napoleónica. Y esto tiene que ver, esta práctica tan parecida como lo ocurrido en el Perú, principalmente. No desconozco lo ocurrido en México, pero es muy probable que haya ocurrido durante las guerras. Precisamente acá paso esta gráfica, ¿no? De María Pía Donato cuando Napoleón confisca la historia, los archivos del mundo. Es decir, que como durante las batallas napoleónicas, además de invadir y conquistar naciones, confisca archivos y se lleva a cabo grandes despliegues de traslados de estos archivos a París, ¿no? Los archivos del Vaticano se trasladan a París. Los archivos de los países holandeses, de Prusia, etcétera, se trasladan a París. Y esto hace despertar lo que Jules Michelet, ¿no? Decía la conformación de los archivos nacionales, ¿no? ¿No? Entonces, posteriormente a la caída de Napoleón con la batalla de Waterloo, estos archivos han tenido que ser devueltos, ¿no? Entre ida y venida, dense cuenta cuánta información se ha perdido también, ¿no? Y este es algo similar a lo que ha ocurrido aquí en el Perú, precisamente. Cuando San Martín entra a Lima, ¿no? El virrey La Serna huye a la sierra, ¿no? A los Andes, ¿no? Llevándose documentos y deja los menos necesarios. Otra parte de los documentos lo traslada al Real Felipe, ¿no? Igual ocurrió cuando San Martín abandona Lima, ¿no? O los patriotas abandonan Lima ya con Bolívar, inclusive, ¿no? La Serna regresa, digamos, a ocupar Lima nuevamente y los archivos prácticamente se terminan trasladándose a otros a Trujillo, etcétera, etcétera. En el camino se han perdido mucha información valiosa, ¿no? Entonces, inclusive existía esa práctica de los libertadores como San Martín y Bolívar de destruir su propia correspondencia oficial. Porque habían dicho que el propio historiador chileno Vicuña Maquena señalaba, ¿no? Trato de parafrasear algo así, que decía, no es necesario, digamos, que sepan sobre cosas personales, de nuestras relaciones personales con otros, ¿no? Y entonces procedían a quemar o a incinerar esta información en sus correspondencias oficiales, ¿cierto? ¿No? Entonces, esto es otro de los puntos que habría que ver, digamos,
desde esta perspectiva de la historia de los documentos en este caso, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, nos ofrece una variedad enorme, ¿no? En la construcción de historias, de historiar los archivos en América Latina, ¿no? Ya hemos señalado, como estoy en esta diapositiva, la de Bruno del Mas, Nogaret es el otro, ¿no? que acompaña esta búsqueda de relación archivos, Estado y Nación, la de Peter Mueller sobre los usos de los archivos en la historiografía, Lucien Favier, archivos como memoria del Estado, ¿no? Que mucho se ha trabajado, por cierto, en estos últimos años, sobre la producción documental, la institucionalización y políticas de preservación, sobre usos sociales y apropiaciones, rupturas, ¿no? Destrucción y memoricidio, que es muy frecuente, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Los diversos casos, digamos, no solamente en América Latina, sino en el mundo europeo, a raíz de las grandes guerras mundiales, etcétera, se dieron casos de memoricidios. En el Perú, por ejemplo, a través de los golpes de Estado. En el caso de Leguía, ¿no? En los años 1930, cuando es derrocado Leguía, su casa es saqueada, ¿no? No por una suerte de ira de parte de la sociedad desde entonces, sino de saquear documentos importantes que comprometían a funcionarios de aquella época, ¿no? Hay un libro precisamente de uno de los familiares del presidente Leguía que da cuenta de manera documentada de que este hecho respondía a la necesidad de destruir información valiosa que comprometía a funcionarios, ¿no? Como también, digamos, otras informaciones durante el gobierno del general Velasco, por ejemplo, cuando es derrocado por el general Morales Bermúdez, se destruyen documentos valiosos como el caso del Sistema Nacional de Movilización Social, el SINAMOS, ¿no? Entonces, y así vemos que en cada dictadura ocurren estos hechos, ¿no? Ni qué decir en los tiempos del señor Fujimori, cuando es prácticamente, cuando él renuncia por fax, digamos, buena parte de esta información o documentos, especialmente videos, fueron confiscados, escondidos o destruidos, ¿no? Entonces, para, digamos, borrar toda evidencia. O sea, acá tiene que ver este tema de no solamente entre memoricidios, sino entre la destrucción arbitraria de información valiosa, ¿no? Con respecto a los archivos propiamente. La agenda es amplia para temas de investigación, no solamente desde comparaciones como el caso de Perú-México, ¿no? A esto hay que agregar Bolivia, Argentina, Colombia, etcétera, ¿no? Hay enfoques sobre la historia global, conceptual, cultural, social, desde el poder, desde la política, ¿no? Como también la profesionalización archivística en el caso de América Latina, donde ahí sí vale la pena mucho, y acá, bueno, yo no soy un especialista en temas de género, o se enfoca desde la visión de género o desde la historia de la mujer en la profesionalización de la archivística, ¿no? Entonces, eso ya es un tema para quienes estén interesados en abordarlas desde estos ángulos respectivos, ¿no? ¿No? Y claro, aquí ya se presentan varios desafíos que tienen que ver con en historiar los archivos, pero lo que sí quiero dar a entender que no podemos caer en una mera descripción y explicación. Es necesario hacer una crítica, digamos, en cuanto a plantear y cuestionar, ¿no? El por qué nos hizo, por qué se dejó hacer o qué pasó, ¿no? No basta con, a veces estamos acostumbrados a ensalzar a personajes. Claro, obviamente los personajes de la archivística han logrado y marcaron hitos, pero como todo personaje en la historia mundial, siempre tiene su lado oscuro y su lado blanco, ¿no? Entonces, yo creo que una visión mucho más integral nos ayudaría a entender mejor las cosas sobre el desarrollo de la archivística en el caso de América Latina en general, ¿no? Entonces considero que la archivística crítica y desde la perspectiva de la historia crítica resulta importantísimo al respecto, ¿no? Entonces, ya para ir terminando este punto,
¿no? Como a conclusiones, es importante estudiar a los archivos desde la memoria, el poder, la identidad. México y Perú como ejemplos paradigmáticos, no solamente son esos dos países, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, hay que agregarlos, la necesidad sí de incrementar la historiografía archivística latinoamericana comparada y global desde enfoques distintos, sí se hace necesario una mayor producción, ¿no? Y claro, acá ya casi para terminar, ¿no? Se establecen algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué memorias se preservan y cuáles se ocultan? ¿Quién decide y qué se recuerda y qué se olvida? ¿Cómo construir una historia archivística latinoamericana? ¿Cómo dialogamos los archivos con la memoria colectiva? ¿Y qué retos se enfrenta la historia de los archivos y de la archivística latinoamericana actualmente, ¿no? U hoy, ¿no? Entonces, y hay muchas preguntas más, ¿no? Muchas preguntas más, ¿no? Entonces, considero que es muy importante, digamos, ir construyendo, ¿no? Ya de manera mucho más sistematizada, ¿no? En torno a la historia de los archivos y de la archivística en general, ¿no? Entonces, esto es lo que podría decir en términos generales y bueno, quizás podamos pasar a una ronda de diálogos o discusión sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Realmente una charla enriquecedora y seguramente inspiradora Gracias. eh, para todos los archivistas, para todos los futuros archivistas que con esto que tú nos acabas de compartir se van a dar cuenta todos esos vacíos que aún tenemos en la archivística, todas esas líneas de investigación que pues pueden seguir y que de momento pues nuestros estudiantes no saben qué tesis desarrollar, qué tema desarrollar, andan muy preocupados. Aquí les has dejado un gran panorama de lo que ellos pueden abordar, ¿no? Y solamente se ha tocado, digo, porque es todo un contexto, un mundo de posibilidades con respecto a temas a desarrollar, pues esto es con respecto a los archivos y la historia de la archivística, ¿no? Como bien lo comentaste, y solamente tocando los puntos de la independencia, ¿no? A partir de la dominación española y cuando los países en Latinoamérica pues van surgiendo con este efecto, ¿no? De lo que es posterior a la dominación, cómo estos archivos nacionales, cómo estos se van conformando. Y bueno, a partir de ahí, pues diferentes temas que pudiéramos aquí abordar, como lo comentaste, simplemente con la historia de la clasificación archivística, cómo se fue dando y a partir de, de, de un fundamento legal claro, como fueron las ordenanzas de 1823 para el caso de México. Y aquí quiero anunciar una grata sorpresa con respecto a la investigación que ahora nos ocupa, Omar, en el grupo de investigación para la historia de los archivos y la archivística. Aquí también a propósito y para contrarrestar un poquito el rato amargo que hace un ratito, bueno, con ese pronunciamiento pasamos. Para el caso del Archivo General de la Nación, en el caso de México, sí existe un decreto de conformación del año de 1823 Ajá. y entonces nuestro archivo general ya estaría cumpliendo 202 años, ¿no? Ajá. Con gran júbilo, pero bueno, ya lo hemos comentado antes, los archivos son tan susceptibles, tan vulnerables a tener una historia que a veces favorece y enorgullece y a veces pues tan triste, tan contradictoria como lo que acabas de compartir. Y con eso pues podemos decir por pues la historia de los archivos no es permanente, ¿no? Y que son puede ser tan cambiante y puede dar un giro de 360 grados, pero yo creo que pues eso es lo que nos corresponde a nosotros como archivistas que ya vamos en este camino, pero también a los archivistas del futuro, a los archivistas que ahora mismo se están formando en las aulas, ¿no? Que tengan esa gran misión, esa gran vocación, para que ellos puedan
Uy, se congeló. Sí, así es. Pues Sí. bueno, en lo que ya sabemos que las tecnologías no son 100% confiables, ¿verdad? Sí. Pero sí, bueno, no sé, maestro, si usted quiera continuar, comentar algo en el inter en que se vuelva a conectar la maestra Mireya. Bueno, sí, justo un poco lo que señalaba Mireia, ¿no? Con respecto a la evolución, a la necesidad de historiar los archivos, no solamente en cuanto a como tal, ¿no? Sino también en cuanto a sus prácticas, ¿no? La evolución de la clasificación, como señalé, no hay que olvidar también que se puede hacer un estudio sobre la descripción, ¿no? Para eso hay un texto maravilloso del profesor Mariano García Ruiz Pérez, ¿no? Que hace un trabajo excelente sobre la trayectoria de la descripción desde los primeros inventarios hasta los metadatos, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, es una manera también de cómo ha ido evolucionando las prácticas descriptivas, ¿no? Desde la perspectiva de la historia archivística en sí, ¿no? ¿No? En fin, o sea, las posibilidades son enormes, ¿no? Las perspectivas son aún mayores, ¿no? Y esto nos ayudará, digamos, a poder, como decía, entender, comprender más aún, ¿no? Nuestros archivos actuales, aún en nuestra era digital, donde nuestra memoria, digamos, es cada vez más efímera, ¿no? Y cómo afrontar frente a ella. Antes los soportes eran mayores, ahora los soportes son netamente de poca durabilidad, ¿no? Estamos adoptando mayores criterios de conversión y de migración, ¿no? De formatos distintos, que antes no sucedía, porque todo era el formato papel, ¿no? Y esto de repente comienza a revertirse cuando las tecnologías lleguen a un determinado límite. Me pongo a pensar con una interrogante, con la inteligencia artificial, ¿se va a llevar a cabo a que los archivos mantengan su perdurabilidad o es que tenemos que regresar a la materialidad misma del soporte, ¿no? ¿No? Entonces, son ya, digamos, concepciones que van cambiando, digamos, en el tiempo, pero también que esto no signifique un retroceso, sino cómo adaptarnos o cómo convivir frente a estas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial. Y no solamente hablamos de inteligencia artificial, también hablamos de cómo la archivística está entrando a una evolución en la cual hace poco leí un texto que me generó una curiosidad enorme de que hasta qué punto cada individuo, cada ser humano podemos tener nuestro propio archivo general, ¿no? Como un ADN en los documentos, manteniendo la autenticidad, integridad, viabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, los documentos dentro de nuestro ser. Y esto me pone a pensar lo que al inicio de esta conversación, de esta charla dije, ¿no? En el mundo de los Andes, antes de la llegada de los españoles, los, se llevaban los quipus y los tocapus. Entonces, era como decir, yo estoy llevando mi archivo portátil y lo que ustedes ven es lo que hice y lo que he hecho a lo largo del tiempo. Pienso, estoy especulando, ¿no? Entonces, ¿existía acaso esos archivos portátiles en el mundo de los Andes? ¿No? Hablo en el caso peruano, precisamente, ¿no? Entonces, y esto es lo que está ocurriendo ahora con las tecnologías, ¿no? Biogenéticas, el tema del ADN, en la cual, ¿no? Prácticamente nuestra propia gestión documental lo vamos a tener dentro de nosotros mismos. ¿O es que la inteligencia artificial nos va a decir qué es lo que tenemos que llevar por él? Bueno, ya estoy entrando a un Sí, terreno muy complicado en sí, ¿no? sí, En ese asunto, ¿no? sí. Mm. Maestro, ¿nos permite dejar de compartir la pantalla para que Sí, sí, podamos claro. verlo? Así está. Sí, Sí, efectivamente, hace 2 días tuvimos una conferencia con el doctor Miguel Ángel Rendón Rojas y bueno, entre las cosas que dijo se me quedó grabado
el recordarnos que como seres humanos no somos seres acabados, ¿verdad? Vamos evolucionando. Y creo que el documento, esa analogía del documento y los archivos también, no son entes, no están acabados. El documento está cambiando, la Estamos, forma del archivo también va a estar cambiando conforme la evolución del ser humano, las tecnologías, las necesidades sociales, los inventos. Entonces, creo que eso es lo que hace importante y voy a decir maravilloso, llena de expectativas nuestro trabajo, porque no es algo terminado, es algo que ya hay mucha historia, muchos avances, muchas formas de hacer, pero también el futuro no lo tenemos 100% claro. Lo que sí así sabemos, es. o espero yo les decía, es que pues tenemos ya más de 4.000 años de existencia de archivos y bibliotecas. Ojalá y confío en que estaremos otros 4.000 años en la forma que sea, ¿verdad? En la forma que sea. También ahorita que decía de los equipos, me acuerdo de que hay unas investigaciones en donde se habla de que los bordados, por ejemplo, aquí en México, que se hacían ciertas comunidades indígenas, son una forma de escritura en donde cuando se quemó o, con la conquista se quemó todo el acervo que en ese momento había escrito, de códices o lo que hubiera, pues fue una forma de lenguaje en donde nuestros antepasados pues dejaban ahí escritos sus memorias. Y esos son estudios que se están haciendo, se están realizando, y es muy interesante ver cómo el ser humano busca dejar su memoria, busca comunicarse, busca acorde a los materiales, a las necesidades, al contexto que tiene, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ahí también eso es lo que hace, le digo, excitante el trabajo de nuestro, porque confiamos en que va a continuar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Sí. ¿Cuánto? Pues quién sabe. Ya ve que también el tema de que si el impreso va a desaparecer, pues ya no, ya tiene pues varias décadas que nos están diciendo, y de repente parece ser el único soporte que todavía permanece o puede permanecer a lo largo de muchos siglos. Pero bueno, ese era un comentario. Maestra Ah, Mireya, le dejamos. Sí, sí, muchas gracias. Tenemos a una invitada, Alondra Sáenz, que es alumna exalumna recién egresada, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias de la Información, bueno, quien en un momento estará enviándonos su pregunta, porque, bueno, tiene un poquito, de problema técnico y con su equipo. Ya lo saben, ¿verdad? Eso no está en nuestras manos, como hace un momento lo pudieron ver. Muy bien. También, pues si quieren, los que nos están siguiendo en Facebook, si quieren, hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechando que aún está aquí, nuestro invitado de esta tarde. Solo en lo que esperamos la pregunta de Alondra. Bueno, y mientras tanto, pues les decía, esta charla pues nos ha dejado ahí pues muchas reflexiones, ¿no? Y sobre todo tareas para los nuevos archivistas, ¿no? Con respecto a las líneas de investigación que tienen ahora ellos en sus manos. La pregunta de Alondra es, ¿cuál piensa que es uno de los eventos históricos más impactantes para la documentación e historia de la humanidad? a ver, es una pregunta muy amplia, por cierto, Sí, ¿no? claro. Si hablamos de la historia de la humanidad, es muy interesante, por ejemplo, cómo nació el archivo, ¿no? Sabemos muy bien que eso surge en el mundo mesopotámico, ¿no? En las antiguas civilizaciones, pero digamos, el término, no soy un filólogo frente a esto, ¿no? El término como tal no existía, por cierto. Recién en el mundo griego, el término arqueion, ¿no? Arqueio estaba muy relacionado con los magistrados, por cuanto ellos estaban encargados de custodiar las leyes, las normas, ¿no?
que permitía regular el comportamiento de la sociedad griega en ese entonces, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, el arqueyo, el arcón, ¿no? El custodio, digamos, de estas leyes, de estas normas, era que precisamente tenía en sus manos la responsabilidad de mantener en orden estas leyes, ¿no? Sin embargo, acá hay un tema, digamos, con relación al espacio, al lugar donde se custodiaban esas normas y en la cual donde residían estos arcontes o estos arqueios, que eran los magistrados. Es el metron. El metron era el lugar o espacio, ¿no? Existía en Atenas, existía en otros lugares del mundo griego, donde precisamente se guardaban toda la información registrada, ¿no? De los griegos, precisamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que el archivo como tal era de mucha relevancia e importancia que permitía sostener o soportar la democracia ateniense en su sistema. Fíjense ese punto. A la pregunta que hace la señorita, digamos, es muy relevante porque como en la historia de la humanidad, digamos, para podernos sostener, para podernos regularnos, es sobre la base de las normas y leyes hechas y plasmadas en documentos, ¿no? Pergaminos o rollos, como quieran denominarlos, ¿no? Pero eran documentos finalmente, ¿no? Entonces, he ahí la importancia. Claro, ya con el tiempo esto ha ido evolucionando, digamos, hacia el mundo romano, que hereda precisamente, digamos, de los griegos, ¿no? Con la aparición y ahí recién, fíjense, del arqueion al archivium, ¿no? El archivium, ¿no? Que es precisamente aquellos documentos importantes que firmaban los emperadores y los funcionarios romanos y que eran, digamos, guardados o custodiados en los tabularios. Quien haya visitado el foro romano, uno entra a este foro romano en la parte derecha, en las alturas, hay un edificio enorme donde precisamente era el tabulario. Y ahí es donde precisamente se guardaban aquellas informaciones, no solamente leyes y normas, sino ordenanzas, documentos de relevancia e importancia que regulaban a la sociedad romana de ese entonces, ¿no? Cuando uno visita los archivos romanos, ¿no? Vas a encontrar pergaminos inclusive desde esos tiempos y es impresionante, ¿no? Totalmente impresionante, ¿no? Como lo rescatado en la ciudad, en los alrededores de la ciudad de Pompeya, ¿no? Y con el uso procesito de la inteligencia artificial, ¿no? Sabemos bien que esto desapareció a raíz de la erupción volcánica, etcétera. Los rollos quedaron, digamos, como tal, pero al poder tratar de abrirlos, se deshacían, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Prácticamente capturar, digamos, escanear en conjunto, digamos, el rollo, y ahí recién lo capturado podía visualizarse, ¿no? Entonces, es la maravilla de las tecnologías, por cierto, ¿no? En lo cual ya nos daba o otorgaba información relevante o importante. Pero tampoco no podemos estar mirando desde el mundo del occidente. Habría que ver también cómo eran los archivos asiáticos. Tuve la oportunidad de estar en el año 2006 en la ciudad de Beijing y gracias, digamos, precisamente como citaba Mireia en mi currículum, ¿no? Pudimos visitar los principales archivos históricos. Cuando entramos a las bibliotecas y archivos de la ciudad prohibida, ¿no? Creo que éramos los privilegiados porque ha sido más, no hay visitante alguno que pueda ingresar a estos repositorios documentales. Y es que la noción de resguardo, por ejemplo, la noción de custodia, para ese entonces no es como tenerlo en esas estanterías, ¿no? Que la cual lo conocemos. Como por ejemplo ustedes ven aquí al costado de biblioteca, imaginemos, ¿no? Aquí guardamos los documentos, etcétera, en archivadores de palanca o paquetes, qué sé yo. Pero en el mundo asiático, especialmente en el mundo de los chino, el resguardo era en tremendos containers, digamos, por así decirlo, imagínense, containers revestidos de cuero tallado, donde había motivos de dragones, etcétera, donde un funcionario o el eunuco subía y bajaba
¿no? Con unas escalerillas para poder guardar la información en documentos, muchas veces en soportes papel, pero elaborados en masas de arroz, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay información desde hace 3000 años, de los años 3000 antes de Cristo, etcétera, ¿no? Entonces era una maravilla, lo cual te da a entender cómo era la noción de custodia, ¿no? A diferencia de la noción de custodia del mundo de Occidente, como el caso de los griegos, romanos, etcétera, hasta la actualidad, ¿no? ¿No? Ahora, los chinos hoy en día tienen, digamos, en cada provincia que uno visita, tiene por encima de más de 100 kilómetros, no digo en metros lineales, sino 100 kilómetros de documentos. Y el 80% los tiene digitalizados, a diferencia del mundo de Occidente, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, no quiero ni siquiera pisar en nuestra realidad latinoamericana, pero, por ejemplo, en algunos archivos de España, por ejemplo, principalmente el Archivo General de Indias, la digitalización, digamos, de sus documentos, entiendo que no llegan todavía ni siquiera al 60%. Por ahí, ¿no? No sé si me equivoque en el manejo de las cifras, pero el caso de China prácticamente los tiene totalmente digitalizados y me imagino con los demás países limítrofes del Asia, ¿no? Lo tienen totalmente, digamos, automatizados, informatizados y digitalizados, ¿no? ¿No? Era una maravilla, por ejemplo, ver los 50.000 manuscritos de Mao Zedong totalmente digitalizados, ¿no? Entonces, como digamos, los investigadores, etcétera, a veces buscan reconstruir, ¿no? Las historias, las grandes historias de la Gran Marcha, etcétera, digamos, no, ya no necesitaban, digamos, manipular el documento, sino sencillamente visualizarlo, ¿no? Y tantas maravillas que uno puede encontrar. Entonces, la historia de la humanidad, desde el punto de vista de la historia de los archivos, hay que verlo en su relevancia de repente, ¿no? Tanto en Europa, en Asia, en África también, como en América Latina en general, ¿no? Muy bien, Omar, nos has dejado, como te decía hace un momento, un amplio panorama así de la realidad, ¿no? Social de los archivos a través de su historia, de la archivística, pero insisto en esas pendientes, en esas tareas pendientes que todavía tenemos los archivistas que estamos en camino, pero también los que ahora mismo se están formando. Y Alondra tiene otra pregunta y con esta estaríamos concluyendo. ¿Cómo cree que se vivirá la siguiente etapa tecnológica desde la perspectiva de la preservación y conservación documental? ¿Cree usted que de ahora en adelante se podrán evitar pérdidas en la historia pasada? Ah, siempre el tema de la pérdida de información va a ser latente y de riesgo, ¿no? Aún actualmente con los sistemas de identificación de riesgo en la gestión documental y en la administración de archivos, el problema siempre va a ser latente, ¿no? Y más aún con las tecnologías. Ramón Alves, gran amigo, mencionaba de que con las tecnologías nuestra memoria es muy efímera, ¿no? Y dado a los soportes, siempre está en constante cambio debido a la obsolescencia tecnológica. Y esta obsolescencia hace que nos obligue a migrar y convertir la información en otros formatos. No digo ni siquiera soportes, sino en otros tipos de formatos, ¿no? Entonces, digamos, esto hace que los archivos sean mucho más vulnerables que en soporte papel. Por ejemplo, actualmente, en el caso del Perú, no sé si habrá ocurrido en el caso de México, ¿no? Pero en el caso del Perú, muchos sistemas de información han sido vulnerados, de muchos ministerios, por ejemplo, ¿no? Hay robos informáticos, hackeos, ¿no? Inyección de piercings, etcétera, ¿no? Robos de información, tráfico de información, etcétera. Entonces, acá se nos viene un problema, ¿no? ¿Hasta qué punto la preservación digital, si hablamos, pues, yo lo que quiero entender con la pregunta de la señorita, es tan fiable o de confianza, ¿no?
Existen proyectos al respecto, liderados, por ejemplo, por Luciana Duranti, en el proyecto Interpares Trust, entiendo, que buscan, digamos, establecer estándares para la preservación digital de confianza, ¿no? Para la preservación en grandes repositorios digitales de confianza. Esto con la finalidad de alargar la durabilidad, digamos, de los formatos, ¿no? ¿No? Y su conversión respectiva, ¿no? Emulaciones, inclusive, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un conjunto de componentes a fin de preservar la información. No, no hablamos ni siquiera de documentos, si no hablamos de la información. O sea, cuidar la información. Preservar es cuidar la información a fin de que no se vea vulnerado, no se vea dañado y mucho menos sea desaparecido, ¿no? O robado, etcétera. Y esto es todo un conjunto como repito, de componentes que tengan que ver con políticas de seguridad de información, políticas de preservación, políticas, digamos, relacionadas a la identificación de riesgos muy fuertes al respecto, ¿no? Entonces, ahora, con la llegada ya de la inteligencia artificial, y no solamente inteligencia artificial, sino también con estas nuevas innovaciones que se van descubriendo y también innovando. Esto lo del ADN archivístico inclusive, esto es una invención casi mía, pero me estoy acordando de un artículo que leí hace poco, ¿no? Va a llegar un momento en que los archivos, nuestra información se va a ir individualizando, ya no centralizando. Es decir, ya no es que tú que tus registros estén en un archivo central, sino que tu archivo va a estar en ti, pero controlado y registrado, ¿no? O sea, las personas prácticamente seremos archivos movibles. Pienso en el futuro, ¿ah? Movibles, pero estaremos registrados y controlados, ¿no? Eso ya es motivo quizás de mayores reflexiones al respecto, ¿no? Sí, pues interesante respuesta, Omar. Muchas gracias por No, responder gracias a ti, va bien, a gracias. las preguntas de Alondra, ¿no? Quien en esta tarde pues está representando a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Información. Pues muchísimas gracias, Omar. No, no nos queda más que agradecer tu tiempo, tus conocimientos, por estar aquí esta tarde. Y pues en nombre de la doctora Celia Mireles, directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues te doy pues mi más sincero agradecimiento y pues muchas gracias a todos por No, quienes tuvieron oportunidad de seguirnos y comentar que estén pendientes de en unos días estaremos compartiendo el video, ¿verdad? Para que pues quien quiera ahí consultarlo, quien quiera reproducirlo y pues revisar algún tema que le haya llamado aquí la atención, estará disponible en unos días más. Y pues, gracias. No, muchas excelente. gracias, gracias por ¿Quieres la dirigir invitación. algunas palabras, Omar, adelante? Sí, solamente agradecer a la maestra Celia, a ti Mireya, por esta invitación, por esta consideración que me ha permitido poder intercambiar y todo, poder transmitir algunos avances, como hacer un ejercicio mental sobre estos temas del estado del arte, de la historia archivística y de los archivos, que se hace muy necesario también, ¿no? Muy importante para historiar los archivos, porque de una u otra manera nos permite redescubrir, siempre recalco esto, redescubrir nuestro sentido de pertenencia como persona, pero también a nivel colectivo, ¿no? De un país, de una región, etcétera, ¿no? Y, y también creo que es oportuno señalar de lo que los archivos son tan importantes para la vida de las personas, al igual que las bibliotecas, que son prima hermanas o hermanas, son, como decía una gran escritora que admiro mucho, Irene Vallejo, son clínicas del alma, ¿no? Y esas son esos espacios donde nosotros rescatamos esas voces silenciadas, ¿no? Que nos permite construir historias o elaborar relatos, como cuando uno va en la biblioteca, lee un libro elaborado, pero cuando uno va al archivo es donde uno extrae esas voces silenciadas. Junto a ello es donde nos permite, digamos, recuperar y resucitar esas voces, ¿no? Y qué bueno que estos espacios nos permiten hacer este tipo
de poder compartir estas historias. Muchas gracias, muy agradecido y muchos éxitos también a ustedes dos, a la hermana, a la maestra Celia, perdón, y a ti, Mireya, también. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Y agradecer también, ¿verdad? A quien nos está apoyando en los controles técnicos ahí esta tarde, Axel, ingeniero Axel, y bueno, a Alondra, quien estuvo aquí pendiente de la charla para hacer sus preguntas. Pues muchísimas gracias a todos, Gracias. excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más de InfoArchivos, conversaciones que inspiran. Excelente Muchas tarde. gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas tardes, Un abrazo. noches. Un abrazo a todos. Gracias.